Bien, vamos a empezar. Buenas tardes. Somos el equipo liderazgo de la materia de ética y cultura de la legalidad. Nuestra docente es la docente Delia Yanet García de la Garza y vamos a exponer la evidencia 2.3, presentación del segundo bosquejo del PIA y la entrega final. Somos el equipo liderazgo compuesto por Rodríguez Hinojosa, Héctor Adrián, Rubalcaba Reina, Jorge Abraham, Sandoval López, Diego Arturo, Saucedo González Eduardo y Silos Dávila, Jacqueline. Pues bien, en este trabajo vamos a empezar con la introducción. Hablaremos acerca del tema de la corrupción en México, especialmente en nuestro estado, que es el estado de Nuevo León. En el siguiente proyecto de integrador de aprendizaje se realizará una investigación sobre el tema de la corrupción, que es la continuación de la evidencia realizada anteriormente. Esta problemática está relacionada con la ética, la cultura de la legalidad o el estado del derecho. Se describirá a fondo la problemática con todas las magnitudes de esta, también las causas y soluciones de esta problemática que es la corrupción, así como también los resultados de la encuesta que se realizó acerca de la investigación. Actualmente, en muchos países, la corrupción es vista como un asunto que merece urgente atención. Diversos elementos de la realidad latinoamericana y del mundo nos muestran que el fenómeno ha adquirido dimensiones preocupantes y que a su vez se han desarrollado múltiples acciones para luchar contra ella. Las altas esferas de la política y los negocios a lo largo y ancho del mundo se han visto afectadas por escándalos muy importantes. Además, las recurrentes acusaciones mutuas de corrupción entre los políticos no han cesado de aumentar, así como su conversión dudosa en líderes naturales de la lucha contra el fenómeno durante las jornadas electorales. La corrupción en Nuevo León. La corrupción es uno de los problemas más relevantes de México, como lo ha dicho y repetido el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Disminuirla y abatirla, como la señala el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, es una de las prioridades del gobierno federal. Lo anterior solo será posible con la suma de esfuerzos de gobiernos y sociedad, la conjunción de la sociedad civil organizada, las prácticas de integridad empresarial y una política gubernamental decidida son requisitos para alcanzar el éxito. Mediante la Secretaría de la Función Pública, el gobierno federal ha emprendido esta tarea de coordinación. El solo nombre de esta secretaría nos indica el rumbo que hay que seguir, que lo público funcione y lo haga con prioridad. Este cuadernillo nos ayudará a entender mejor el fenómeno de la corrupción y a preguntarnos qué podemos hacer para prevenirlo, denunciarlo y castigarlo. La corrupción es sin duda alguno de los mayores problemas específicamente del país, afectando al Estado de Nuevo León y sus negocios. No obstante, contrario a la opinión popular, la cual dice que el propio país no cuenta con las medidas y leyes necesarias para entrar en acción y lidiar con este problema. No es que no cuenten con las medidas necesarias, sino que el problema radica en algo un poco más personal, un poco más ético, ya que las propias autoridades, quienes deciden no hacer algo al respecto a esto, pueden ser debidas a múltiples razones, entre ellas el hecho de que puedan estar involucrados en estos actos, por lo que da igual si se tienen las medidas y al final de cuentas estas no se van a usar, por lo que el problema es que estas normas no se aplican. El 75% de los mexicanos considera que la corrupción ha crecido en el país en los últimos 3 años y la mayoría considera que los partidos políticos y la policía son las instituciones más corruptas. En México, el 31% de los encuestados dice haber pagado en el último año al menos un soborno para ser atendido por proveedores de servicios, tanto públicos como privados. Pero además, el 52% consideran que han sido ineficaces las iniciativas gubernamentales para combatir la corrupción. A nivel mundial, piensa lo mismo el 50% de los encuestados. El problema viene mayormente de la cultura que tenemos. Durante mucho tiempo se ha visto cómo la corrupción se nota en varias situaciones, las cuales tienen que ver con la política y sus respectivas áreas. Un claro ejemplo de corrupción, el cual se ve muy comúnmente, son los policías, específicamente la policía de tránsito, los cuales ocasionalmente inventan una infracción para poder así cobrar un soborno para ignorar esa falsa infracción o aceptar sobornos para ignorar infracciones reales, el cual es un hecho posiblemente cualquier mexicano que conduce ha llegado a experimentar al menos una vez, demostrando así la falta de valores éticos que tienen los sujetos de poder. La
NCIG mide el grado de satisfacción que tiene la población respecto a servicios públicos como lo son la provisión de agua potable, drenaje y alcantarillado, alumbrado público, parques, jardines, recolección de basura, policías, calles y avenidas, carreteras y caminos sin cuota. Respecto al tema de seguridad, el 49.8% de la población mayor a 18 años de Nuevo León dijo que la policía le debe una sensación de seguridad. La encuesta también revela que cada 10.000 habitantes de Nuevo León, 10.700 fueron víctimas de algún acto de corrupción en las instituciones de gobiernos, mientras que a nivel nacional fue de 14.700 personas. Las causas de la corrupción. Las causas endógenas son las que tienen que ver con el individuo. Son la falta de valores humanistas, carencia de una conciencia social, falta de educación, desconocimiento legal, baja autoestima, paradigmas distorsionados y negativos que son consumistas y materialistas. Las causas exógenas son los que dependen de la sociedad y son la impunidad de actos de corrupción, los modelos sociales que transmiten antivalores, un excesivo poder discrecional del funcionario público, la concentración de poderes y de decisión en ciertas actividades del gobierno, el soborno internacional, el control económico o legal sobre los medios de comunicación que impiden que se expongan a la luz pública los casos de corrupción, como son los salarios demasiado bajos. Falta de transparencia en la información concerniente a la utilización de los fondos públicos y de los procesos de decisión, la poca eficiencia de la administración pública y una extrema complejidad del sistema. Estrategias para la solución del problema. Para frenar el círculo vicioso de la corrupción, los ciudadanos podemos seguir algunos consejos básicos. 1. Exigir nuestros derechos. El primer paso es conocer los tipos de corrupción que existen. No hay una, sino múltiples expresiones que van desde un soborno a la policía hasta el lavado de dinero. 2. Decir no. No solo basta con conocer los tipos de corrupción, los ciudadanos también debemos aprender a negarnos a estos actos. 3. Denunciar. México se situó en el lugar 66 de 69 del Índice Global de Impunidad, con lo que se ubica como la cuarta nación más impune. Esto es un reflejo de que la ciudadanía confía poco en los mecanismos de denuncia. 4. Organizarse. Para no ser el único que intente presionar a las autoridades en un caso de corrupción, los ciudadanos deben organizarse para, de esta manera, multiplicar su fuerza. La estrategia que usamos para la solución del problema es la realización de una encuesta. Veamos los resultados obtenidos. A continuación se muestran los resultados de las gráficas. Análisis de los resultados en las gráficas. En base a la encuesta anterior, podemos decir que la corrupción daña la credibilidad de las instituciones públicas. ¿Para qué pago impuestos si los políticos se lo roban? Piensan los ciudadanos. La corrupción degrada valores y bienes comunes. Los ciudadanos están cansados de la corrupción y de que se violente el Estado de Derecho, así como de que sus derechos humanos no sean respetados para los servidores públicos. Y únicamente se quejan de la situación y no proceden a denuncia o quejas formales por temor a represalias o simplemente por pérdida de tiempo para nulos resultados. La corrupción debilita las instituciones públicas haciendo perder la credibilidad en el gobierno, perjudicando la equidad y la eficiencia en la asignación de recursos. De igual forma, genera un daño social y provoca que se violente el Estado de Derecho. Debilita los principios morales, daña los principios de autoridad, propicia la injusticia, permite la impunidad, desvaloriza el esfuerzo, el mérito y los logros.
En suma, la corrupción genera muchos problemas a la sociedad mexicana y solo beneficia a unos cuantos, como sería el caso de algunos servidores públicos que se aprovechan de sus empleos para obtener recursos, insultando con sus fortunas a la ciudadanía, a la nación, ya que su sistema político y jurídico. La sociedad mexicana ha demostrado que tiene grandes carencias en el aspecto moral y ético, así como una falta de cultura de legalidad, principalmente los servidores públicos, que se suponían son un ejemplo para la ciudadanía, lo que genera corrupción. Mi nombre es Abraham y les voy a hablar sobre la propuesta grupal. Los actos de corrupción se pueden detectar, denunciar, investigar y desde luego sancionar. La prevención es un elemento muy importante en el ciclo anticorrupción. Para ello hay que diseñar políticas públicas que dificulten la corrupción o en su caso eleven los costos de interrumpir de ella. Para combatir la corrupción se requiere mejorar las leyes para establecer más candados, controles y castigos. Para combatir la corrupción es necesario vigilar las contrataciones y las compras que hace el gobierno con los privados. Para combatir la corrupción debe cambiar el comportamiento de cada uno de los mexicanos, no solo de los servicios públicos. Para combatir la corrupción no es necesario cambiar la ley, solo hace falta aplicar la que existe y mejorar los procesos. Para combatir la corrupción se necesita investigar a los culpables y que sean sancionados por las autoridades. Reforzar los mecanismos de transparencia y gobierno abierto e impulsar la creación y difusión de datos públicos. Impulsar una cultura de denuncia e implementar una política de protección a denunciantes. Ya por último tenemos la conclusión. Y como conclusión, consideramos que para combatir esta problemática que es la corrupción en nuestro país, es que se tenga conciencia de la sociedad de la corrupción es un problema endémico que se elimina con la colaboración de todos los ciudadanos. Una mayor concepción de estos delitos permite un progreso más acelerado en su erradicación. La falta de generalización de las normativas autonómicas impide la eficiencia real de las previsiones legales y genera un efecto desincentivador de las normas sin efectos reales, pues la falta de una cultura de cumplimiento normativo hace que sin sanción no exista obligación, por lo que se deja a criterio de cada organización el nivel de cumplimiento. Bien, pues es todo por nuestra parte. Muchas gracias por su atención.